Yo comenzaba mi intervención anterior, antes que el señor Biden nos interrumpiera, que somos tan importantes. El presidente norteamericano está muy preocupado por lo que decimos. Bueno, yo hablaba justamente de esta visión geopolítica del mundo, ¿no? La dificultad que tenemos los seres humanos hoy de tener una visión omnicomprensiva de lo que está pasando y de las tendencias básicas de lo que está pasando, ¿no? La geopolítica siempre tiene una doble cara, ¿no? Antes hablábamos de Mackinder, hablábamos de Hofer, hablábamos de Wyszynski, hablábamos de Fiori, de Attilio Borón. La geopolítica siempre tiene como dos caras, ¿no? Tiene una cara descriptiva, una cara analítica, en este sentido, con pretensiones de cientificidad, y por otro lado tiene una cara compleja, que podríamos llamar estratégica, de saber o conjunto de saberes relacionados fundamentalmente con las estrategias político-militares y geoeconómicas de los estados. Bueno, eso nos va a perseguir siempre a los que nos dedicamos a este saber extraño y un tanto satánico como es la geopolítica. Entonces, desde ese satanismo que siempre hay que tener en estos mundos tan virtuosos como los que estamos, intentaba yo plantear que vivimos una situación de una, como dice el título de la charla, del conversatorio, de una gran transición geopolítica. Y que en ese marco hay que situar lo que ha pasado y lo que está pasando en Ucrania, teniendo en cuenta una cosa importante. Ucrania no es nada más que una parte de un conflicto global. Tiene su objetivo central en el mar de China meridional, es decir, en China. Esto es una guerra que inicia un conflicto mucho más serio y más profundo entre Estados Unidos y en general la OTAN y China. Igual que el conflicto de Ucrania es una guerra, como llaman los italianos, por procura, ¿no? Es una guerra por delegación, porque el conflicto real de Ucrania es un conflicto entre la OTAN y Rusia. Por eso yo hablo del conflicto en Ucrania y de la guerra en Ucrania y no de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es un conflicto donde se derime ahí una batalla político-militar e ideológica y cultural entre Estados Unidos, dirigiendo la OTAN, y Rusia. Y lo que hace Ucrania, desgraciadamente, es ponerlos muertos. Es decir, lo que hace Ucrania es aprovechar una coyuntura política y una clase política especial ucraniana en torno a Zelensky, que en torno a este nudo de contradicciones, pues vemos la guerra tal como la estamos viviendo entre la OTAN y Rusia, que ya he dicho que es parte de un conflicto más general. Y hablaba de que esta, podamos llamar así, gran transición tenía como 4 puntos fundamentales que conviene discutir, ¿no? El primer punto parece obvio, ¿no? Es el declive relativo del poder de Estados Unidos. No voy a entrar mucho ya en eso para no cansaros, se ha discutido mucho, pero hay que decir que el declive no significa el fin o el colapso de un poder, sino significa que desde el punto de vista relativo tiene menos poder o ya no tenía el mismo poder que tenía, lo cual no significa una buena noticia ni mala, y puede ser hasta una mala noticia, porque un poder en cuestión es mucho más agresivo y donde Estados Unidos tiene su capacidad intacta de poder es el poder político-militar. No hay ninguna potencia en el mundo equiparable a Estados Unidos. Sus 800 bases militares en todo el mundo, su control en torno de la OTAN de más del 60% del gasto mundial,
y sobre todo su capacidad y disposición de fuerza para montar una fuerza expedicionaria de 100.000, 200.000 efectivos y mandarlo a cualquier país del mundo, solamente lo puede hacer Estados Unidos. Y su estrategia marítima y su fortaleza en los portaaviones, que es lo que le está, pero no solo, sino todo lo que es el control de los mares. Por lo tanto, ese sería el primer dato. Un segundo dato que ayudaría mucho a entender lo que está pasando es el dato de la emergencia de China como gran potencia. Pero aquí hay que decir, porque tenemos una visión siempre demasiado eurocéntrica del mundo, que habría que hablar de reemergencia, de renacimiento de China, porque China ya era la primera potencia mundial a principios del siglo XIX. O sea, por decirlo claro, en 1820, por ejemplo, la primera potencia económica del mundo era China, con muchas diferencias. Por cierto, la primera potencia, y como decía Giovanni Arrighi, la primera economía de mercado mundial era China. Está siempre por ver por qué China no fue más lejos, pero esa es otra historia. Entonces, se puede decir que en 2 siglos, en un siglo, lo que ellos llaman la gran humillación, los chinos, el siglo de sus 2 siglos de gran humillación, se puede decir que lo han cubierto muy rápidamente desde el punto de vista histórico, y en torno a 2030 serán la primera potencia económica en términos de PIB, y ya lo es desde el punto de vista de paridad de compra. Por lo tanto, ese sería un segundo dato importante, pero que va acompañado también de la reconstrucción del poder de Rusia, tanto económico, que parece que no existe, según dicen los analistas convencionales, desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista militar. Hay un tercer elemento que se tiende a olvidar y que, como en este caso los latinoamericanos nunca podrán olvidar, ¿no? Que es que, por decirlo así, estamos viviendo la decadencia de Occidente, no solo la emergencia de China. Es decir, había un viejo maestro mío peruano, Aníbal Quijano, que decía con mucha gracia aquello de que el día que los españoles descubrieron América, descubrieron 3 cosas, ¿no? El capitalismo, la modernidad y el racismo, ¿no? Pues efectivamente, ¿no? Ese mundo, ese pensamiento descolonial, lo que Aníbal llamaba la colonialidad del poder, ha marcado mucho las ciencias sociales latinoamericanas y también nuestras relaciones de los europeos con América Latina. Entonces, desde esa perspectiva, lo que está ocurriendo es que tendencialmente el poder, después de 500 años, es una revolución de largo alcance, de longa durée, eso, después de 500 años, el poder vuelve a Asia, de Occidente a Oriente. Y no solo emerge China, emerge la India, que no tardando mucho será la primera potencia demográfica mundial y con un crecimiento económico enorme. También estamos hablando de Indonesia, en torno a 270 millones de habitantes, el primer país musulmán del mundo. Estamos hablando de antiguos países que antes los recordábamos mucho, ¿no? Que están en la península de Indochina, y que estamos hablando de Vietnam y de su fortaleza, Camboya, Laos. Estamos hablando también de Filipinas. Y luego estamos hablando de 2 países que son, junto con Europa, protectorados militares de Estados Unidos. Brzezinski lo definía así, y él sabía por qué lo hacía. Y esos 2 protectorados que son clave es, por un lado, Japón, que es un protectorado militar. Se calcula que puede haber en Japón más de 50, casi 100 instalaciones militares, bases norteamericanas, y alrededor de 50.000 efectivos tiene allí los queridos compañeros norteamericanos, tiene en Japón,
que lo han convertido en un protectorado militar. Y el otro es Corea del Sur, que es la 11ª potencia económica mundial y que son protectorados, ¿no? A ese mundo también hay que incorporar el mundo del AUKUS, del acuerdo entre Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Si os fijáis bien, no han metido en ese acuerdo a los europeos, ¿no? Y a los franceses. Deben de tener un cabreo enorme los franceses por no meterlo ahí, porque tienen viejos intereses y tienen intereses estratégicos en la zona, que ahora se llama púdicamente Indo-Pacífico. Y entonces ahí es donde van a intervenir, se están interviniendo muchas fuerzas que ya están preparándose para, en términos de George Kennan, la contención de China. Entonces, en ese mundo que rápidamente se va a unir en torno al AUKUS, es decir, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur, son parte de una estrategia global, son los que van a hacer con algunos países que rápidamente se volverán no alineados, como la India e Indonesia, que buscarán sacar partido de los dos lados, como es natural, pues que ya están empezando a moverse en un sentido u otro. Por ejemplo, en este momento la India pues está comprando masivamente petróleo ruso a bajo precio y luego lo está revendiendo a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, eso lo explicaré un poquito luego. Entonces, en ese contexto, la decadencia de Occidente, ¿no? Por primera vez va a emerger y está emergiendo un mundo no controlado por la cultura ni por la tradición de Occidente, ¿no? Y por lo tanto, claro, siempre hay el saber, vosotros los latinoamericanos sois Occidente, ¿qué tipo de Occidente hablamos? Son cosas interesantes, ¿no? Que hablando con argentinos todavía se hacen más interesantes. Lo dejo para otro momento y otra situación. Y luego hay un cuarto punto que no hay que olvidar, que es lo que llama el agravamiento, porque creo que es verdad en lo sustancial, de la crisis ecológico-social del planeta. Yo creo que ese agravamiento de la crisis del planeta es algo verdadero, que está ahí detrás, que lo sabemos, ¿no? Y entonces, si lo metemos, ¿qué quiere decir eso desde el punto de vista de la geopolítica, ¿no? Que toda la problemática de los recursos son ya objetivos estratégicos militares. Y se convierte en objetivo militar. Y se convierte en un problema muy serio para estos países, sobre todo para la OTAN, las emigraciones, las grandes emigraciones, sobre todo el miedo, el tremendo miedo que hay a la migración, las grandes migraciones africanas. Ahí tiene mucha importancia, por ejemplo, saber lo siguiente, ¿no? Dentro de apenas 30 años, 40 como mucho, hay un solo país que se llama Nigeria, que tendrá en torno a 400 millones de habitantes, los habitantes de la Europa actual. No sé si nos estamos dando cuenta de las dimensiones de los problemas que estamos viviendo. Entonces, como no quiero pasarme mucho más de la conversación, concluir esta parte de la siguiente forma, ¿no? Es decir, estamos en una gran transición geopolítica, en una transición en términos de poder, es decir, la transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar significa una gigantesca redistribución de poder a nivel mundial. Ahí aparece lo que los académicos americanos, Allison, llama la trampa de Tucídides. Es decir, la pregunta es una gran pregunta que había que preguntárselo a Biden. Los Estados Unidos van a aceptar pacíficamente la pérdida de poder mundial que va a implicar esta transición, o usará todo su poder y el poder que tiene de verdad, que es el político militar, para impedirlo. Esa es la gran pregunta. Es decir, anudando cosas,
estamos ante unas tijeras epistémicas, ¿no? Que es entre el invierno nuclear y el infierno climático, ¿no? Que de alguna forma se entrecruzan, se realimentan y que agravan todos los problemas. Los problemas ecológicos, que tienen muchos considerando desde otras perspectivas, desde la perspectiva geopolítica, significa un agravamiento de la competencia y del conflicto entre las grandes potencias. Y eso se resuelve en términos político-militares. Y eso se resuelve en términos de guerra. El problema que hay es que estamos en una situación tan dramática que se puede perfectamente concatenar, interrelacionar invierno nuclear, es decir, una guerra nuclear, y lo que podamos llamar el infierno climático, que como veréis es dos perspectivas antagónicas, pero que se juntan en este episodio dramático de la gran transición que estamos viviendo. En ese contexto aparece el tema de Ucrania, pero yo quería evitar hacer esto de una clase magistral, ¿no? Entonces yo lo que quería hacer es explicar un poco el escenario y dar la oportunidad a ustedes, a los que nos estén viendo, y a mí, al final, si les parece, para hacer una interpretación más matizada de lo que está ocurriendo en un país como Ucrania. Porque Ucrania refleja las contradicciones básicas de la geopolítica europea, pero también refleja las contradicciones básicas de la geopolítica a nivel mundial, que se relacionan perfectamente. Antes hablábamos de Brzezinski, pero había los que hayan leído con atención El Gran Tablero Mundial de Brzezinski, verían que este hombre que escribió el libro en el 97, en un momento de su libro hace un mapa, el año 97, y en ese mapa dice lo siguiente: el eje de la seguridad del poder europeo es el siguiente: Francia, Alemania, Polonia, Ucrania. Y decía que en Ucrania se solventaba, para bien o para mal, el conflicto con Rusia. Y hay que decir que su anticipación fue extraordinaria. Por eso algunos que lo leímos con seguimiento y con mucha concentración en el año 98, pues nos dimos cuenta que Ucrania iba a ser el gran problema. Y no olvidemos que a dos personajes que están muy ligados a este conflicto, que es Victoria Nuland, que es hija de migrantes judíos ucranianos, y su compañero, que es también de migrantes, en este caso báltico, que es Robert Keegan. Si ustedes juntan a esta pareja, a este tándem explosivo que intervino directamente en el Euromaidán del año 2014, ellos intervinieron directamente, pues verán que esta señora es la subsecretaria de Estado en este momento, ¿no? Y por lo tanto se puede decir que el que sigue la persigue, y ella desgraciadamente nos persigue. Lo doy por aquí. No sé si he cumplido con... Sí, con creces. Muchas gracias, Manolo. Primero quiero decirte en esta parte pública, digamos, agradecerte enormemente porque estás en tu tiempo de descanso y desde el primer momento tuviste una gran predisposición, así que muchas gracias, te decimos nosotros en nombre del Observatorio Histórico, los que estamos acá, los que están en Luján, los estudiantes, en mi caso, de Asia y África o de Historia Contemporánea que te van a escuchar en estos días porque es tan pertinente y por otro lado, tus lecturas, así como lo que estás vertiendo hoy, van a ser material de las materias que nosotros dictamos. Así que dicho esto, le doy la palabra al profesor Omar y luego de eso me gustaría hacer algunas preguntas a mí.
Bueno, en realidad nos hemos quedado con ganas de seguir escuchando a Manolo, ¿eh? Ha hecho una casi pequeña introducción al tema. Me parece, si tienen preguntas ya los compañeros para hacerle, adelante. A mí me gustaría hacer dos preguntas, pero en tanto en cuanto no desvíen la atención del hilo conductor que manejas. Sobre todo la iniciales, de acuerdo a los últimos movimientos tectónicos, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica conforman el BRICS, que se complementa con la Organización de Cooperación de Shanghái, surgida en 2001, pero ya preparada en los años del Gran Tablero Mundial y terminada, consolidada ese año. La pregunta es cómo observás, cómo evaluás desde tu lugar, desde el otro lado del charco, la intención de Argentina e Irán principalmente de incorporarse al BRICS, el visto bueno de China, pero también a eso le tenemos que adosar el BRICS Plus, que le llaman ahora, que serían otros 16 países con esa intención. Sin embargo, me refiero principalmente a Argentina e Irán como dos lugares, en nuestro caso desde nuestra América, en el caso de Irán, inclinaría la balanza de manera muy relevante para esta gran transición de la que hablas. Esa es mi pregunta. Yo estoy plenamente convencido de que esa pregunta es pertinente, ¿no? Ahora bien, la clave, lo voy a decir con mucha claridad, no es tanto el ingreso de Argentina, que sería magnífico y que ayudaría mucho. La clave es que Lula gane las próximas elecciones en Brasil. Es decir, si os fijáis bien, desde que Lula, desde que la derecha, aunque esto habría que matizarlo, el papel de Bolsonaro y Rusia y China, ¿no? Habría que matizarlo, pero lo dejo ahí. Desde que se fue la izquierda, desde que fueron expulsados, hoy sabemos que en un golpe de Estado legal, la presidenta Dilma Rousseff del gobierno, de manera ilegítima, desde el punto de vista jurídico y político, los BRICS perdieron peso inmediatamente, ¿no? Y era porque la balanza la equilibraba siempre Brasil. Y yo creo que hoy que se habla de una segunda vuelta de la izquierda en América Latina, ¿no? El tremendo problema económico que tiene Argentina y sus relaciones con el Fondo Monetario Internacional, la presencia de Boric en Chile, todo este mundo necesita ser, como diría yo, necesita un punto de inflexión para que funcione. Y ese punto de inflexión es Brasil. Porque no me queda ninguna duda, en el momento que Lula gane, en el centro de Lula será una alianza estratégica con China y con Rusia. No tengáis la menor idea. Que, fijaros si eso debe estar tan presente en la vida pública y en la realidad del poder brasileño, que, y esto creo que tiene cierta importancia, que ni siquiera Bolsonaro se ha enfrentado claramente a eso. Es decir, hay una tendencia casi inevitable por parte de Brasil a protagonizar, la presencia, ¿no?, de un sujeto político internacional muy fuerte que sería Brasil. Ese protagonismo de Brasil yo creo que es muy importante y que va a llevar a un reforzamiento del papel de los BRICS y por otro lado va a ayudar enormemente a clarificar las cosas en América Latina y yo creo que también a ayudar a una salida política más favorable de Argentina en este momento. Ese es a mi juicio. Y luego, claro, hoy vamos a hablar de Brzezinski toda la tarde, presidente. Decía Brzezinski, es que me acabo de leer una biografía suya y por eso lo tengo muy presente. Decía Brzezinski que el peligro real que tenía, eso en el año 97, que tenía Estados Unidos es una alianza entre China, Rusia y Irán.
Y yo creo que eso es lo que ya viene. O sea, Irán ha tenido un gran mérito, Irán, teniendo en el cogote a Israel, que no es poquita cosa. Irán lo que ha hecho ha sido subsistir durante 20 años, que no era fácil, y lo ha conseguido. Y además va a ayudar a la subsistencia, por ejemplo, económica y monetaria y financiera, enseñándole cosas a Rusia. Y va a ayudar mucho también en esto a China, ¿no? Yo creo que ahí va a cambiar mucho ese mundo, ¿no? Va a cambiar mucho, y es tan fuerte ese cambio, fijaros en el papel de Turquía, ¿no? Que es clave en ese mundo, ¿no? Y cómo Turquía se está moviendo en todos los territorios a la vez, ¿no? Se pone crítico con Estados Unidos, dice así a la entrada de Finlandia y de Suecia, pero pone condiciones muy onerosas. Luego, por otro lado, vuelve a restablecer relaciones con Israel. Es decir, está en todos los sitios y intentando sacar provecho de todos los sitios y de ganar influencia. Claro, ¿eso por qué lo puede ocurrir? Eso es porque ya se está cristalizando un nuevo polo de poder mundial en torno al órgano de cooperación de Shanghái y a la alianza estratégica que ha favorecido enormemente a la señora Pelosi. Hay que hacerle un homenaje extraordinario a esta señora, porque ha ayudado tanto y tanto, tanto, que no sé por qué la criticamos nosotros, ¿no? Adelante, compañeros. Gustavo, Alan, si quieren preguntar. Bueno, nuevamente agradecer, porque no sé, tuvimos problemas en la transmisión de salida y demás cuestiones técnicas, así que... Los técnicos fallaron. Si no quedó grabado, por lo menos ahora en vivo, Manolo, nuevamente agradecer. Destacar que de hace varios años en las asignaturas que utilizamos de bibliografía, tanto de manera escrita como algunas audiovisuales también que aparecen. Yo en particular quería por ahí profundizar un poco más este cambio de política que está haciendo Estados Unidos, que por ahí mencionó Manolo, ¿no? Que hace las guerras por delegación y no se intromete en forma tan directa. Si se debe a algo que se está, por decir, reservando para confrontar directamente en algún lugar en especial, o es una nueva tendencia en esta transición geopolítica, por decir, más puntual, es la pregunta. Yo diría que el equipo dirigente actual, yo siempre he matizado mucho la diferencia entre Donald Trump y Biden. No son lo mismo. Yo creo que hay una relación muy profunda, aunque mediada, entre la crisis de Estados Unidos como país y su política internacional. Yo creo que lo que está, por ejemplo, esto de perseguir a un expresidente como Donald Trump, que está haciendo Estados Unidos, que no ha hecho con nadie, tiene mucho que ver con la situación que estamos viviendo, ¿no? Que es impedir que vuelva al poder. Es decir, se ha producido una división en las clases dirigentes muy fuerte entre estos dos políticos que expresan intereses contradictorios y que tienen que ver tanto con la política interna como externa. Yo me atrevería a decir lo que dicen muchos norteamericanos sensatos, ¿no? Que es que Estados Unidos está viviendo una especie de guerra civil larvada y que hay una crisis muy seria de su sistema político. Claro, eso explica cosas como lo que vimos en el Capitolio, pero es mucho más la situación. Es decir, hay, cuando te dicen el otro día una encuesta a la que tuve acceso, ¿no? Que 1/3 de los norteamericanos está dispuesto a coger las armas contra su gobierno, claro, eso que lo diga un español o un argentino, bueno, pero aquí al cabo, ¿dónde están las armas? Pero es que ellos están todos armados. Es decir, que la posibilidad de un conflicto civil, militar en Estados Unidos empieza a ser algo más que una admonición más o menos flexible o inflexible de las clases dirigentes o del periodismo norteamericano.
Pero luego está la relación con la política internacional. El equipo dirigente, que por eso he hablado antes de Victoria Nuland, de Biden y sobre todo del grupo que tiene que ver con Hillary Clinton y el lobby israelita en Estados Unidos, que es muy poderoso, es esta idea, el AIPAC sobre todo, esta idea de que ellos viven la situación del mundo dramáticamente. Es algo que no siempre se estudia bien, que es lo que yo llamaría el factor tiempo. Es decir, si leéis, por ejemplo, yo lo hago siempre, ¿no? La CIA le hace un informe al presidente cada vez que éste llega. Luego la CIA lo hace. Luego, si veis los informes, son decenas de universidades y de universitarios los que están detrás de esos informes. Es decir, no son informes solo de unos servicios secretos, no, son informes bien elaborados, etc. Si leéis los informes de la CIA, que yo los leo siempre que puedo y tengo acceso a ellos, veréis cómo desde hace años se viene anunciando esto que estamos discutiendo. O sea, los norteamericanos siempre acaban diciendo lo que piensan, unas veces antes, otras veces después. Y su Zan lo dicen permanentemente. ¿Y qué es lo que te vienen a decir? Oye, mira, estamos en una situación que si seguimos por este camino, dentro de unos años perderemos la hegemonía mundial. Y si perdemos la hegemonía mundial, se nos fue al garete nuestro modo de vida y nuestro modo de enfocar la relación internacional. Por ejemplo, se nos va al garete el sistema económico montado sobre el dólar y sobre nuestro control del sistema financiero internacional. O sea, Estados Unidos, sin tener detrás el séptimo de caballería o el dólar, es una potencia muy débil y que ya no podrá ser la potencia, como ellos llamaban, la única superpotencia realmente global del mundo. Entonces, el destino manifiesto de una potencia indispensable como son los Estados Unidos se basa en esos elementos de poder. ¿Cómo lo ve un miembro de la élite? Pues lo ve con enorme preocupación. Y entonces aparece el tiempo, el factor tiempo. ¿Cuál es el factor tiempo? Es muy simple. Es, oye, si dentro de 7 años, 8 años no invertimos la situación, hemos perdido la hegemonía. Luego hay que adelantarse. Hay que pasar a la ofensiva. No hay que perder tiempo. Mañana será peor. Y por tanto se están lanzados a una reconquista de la hegemonía a nivel mundial y aplastar, liquidar los países que le pueden hacer sombra o que ya le hacen sombra, especialmente a China y derivadamente a Rusia. ¿Por qué? Porque una alianza estratégica entre Rusia y China es muy fuerte. Fijaros bien lo siguiente, que la gente no lee la geografía de Rusia, pero se puede decir que Rusia es el arca de Noé. O sea, todo lo que a ellos les sobran, lo tienen en grandes cantidades, entre ellos la biodiversidad. Nos falta lo demás. Todo. Ahora se ha visto con toda claridad en el conflicto de Ucrania, que es que la dependencia de Occidente de Rusia es mucho más grande que la dependencia de Rusia de Occidente. Eso es lo que está diciéndole a Biden. Oye, el mundo ya no es el que tú decías que era. Ya no funciona el mundo igual que antes. ¿Por qué? Porque la estrategia, la alianza, por un lado, entre Rusia, China e Irán, es una estrategia muy poderosa, pero porque el mundo está cambiando de base. Es decir, está apareciendo un mundo que muchos de ellos son futuros no alineados, pero que serán decisivos, que van a jugar un papel fundamental en el futuro. Y cierro, ¿no?, en esto que tú me planteas. Entonces, en este contexto que estamos viviendo, lo que estamos viviendo es la respuesta feroz de una gran potencia que se ve cuestionada y en peligro y que está dispuesto a jugar al límite, bajo un
bajo un presupuesto que yo creo que es muy peligroso. Hace poco, George Merkheimer sacó un artículo en la prensa especializada norteamericana muy importante sobre este tema, que es justamente que estamos en un límite porque podemos estar perdiendo el control y llevarnos a un conflicto nuclear. ¿Y cuál es el supuesto de estos nuevos neocondemócratas que están dirigidos por Hillary Clinton y su mundo? Es muy simple. Los demás no tendrán el coraje de usar el armamento nuclear. Y nosotros podemos usar nuestro predominio militar sin temer a una respuesta nuclear de los demás. Claro, eso es un juego muy difícil. Profesor Omar, ¿querés comentarle algo? No, si hay alguna pregunta más de los Tenemos compañeros. dos preguntas, no sé si Alan vos también, y sumamos, ¿querés 3 preguntas o vamos de a uno? ¿Querés Bien, decir algo vamos, vos, Alan? y así hablo menos. No. Quería comentar, agradezco a Manolo la presencia virtual, siempre leemos sus textos y para nosotros es importante que esté aquí. Con respecto a esto último que usted decía, estamos leyendo el último artículo que escribió, Lo que Taiwán desvela, y justamente allí hay una idea que creemos que es muy poderosa y que generalmente no se suele escuchar cuando se habla sobre la guerra en Ucrania, que dice: el incidente de Taiwán clarifica mucho la guerra en Ucrania, a saber, el objetivo real es China, y la guerra de la OTAN contra Rusia responde a una estrategia global muy pensada y organizada. Recién lo ha comentado, pero si podría profundizar un poco en esta idea, porque, repito, cuando se habla de la guerra en Ucrania, generalmente China aparece o de manera secundaria o no aparece. Y usted lo está diciendo muy claramente, que en realidad es parte de una estrategia mucho más organizada de Estados Unidos de ir en contra de China, y que Ucrania sería como un intermedio de todo eso. ¿Alguna más? Sí, Manolo, perdón porque vamos a una cuestión que muchas veces se omite en la geopolítica, que es la visión desde abajo, o bueno, de los obreros. Entonces en ese tono vamos hacia 2 puntos. Le voy a pasar la palabra a mi camarada, pero en primer término quisiera saber cuál es tu visión acerca del pacto 5+1, es decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Inglaterra, Reino Unido, más Francia, más Estados Unidos, es decir, el occidente colectivo, menos Japón, la triada, frente a Rusia y China, es decir, los 5 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, más Alemania, en el pacto de Irán, que también se está ahí discutiendo el meollo, es decir, una cuestión clave que ahora te va a mencionar mi colega acá, sobre todo hablando de la OTAN y la ruta de la seda. Un agradecimiento especial, compañero, camarada, doctor Manolo Monedero. Muy contentos de contar con las canteras intelectuales combativas y revolucionarias de la península ibérica. Muy contento, nos sentimos por lo menos muy honrados con su presencia en la virtualidad, como bien lo decía el profesor Alan Rebotaro. Estos juegos de presencia virtual, bueno, su presencia virtual, presencialidad, virtualidad, a lo que nos hemos tenido que acostumbrar después de todos estos planes globales de enfermedad mundial. Lo que quería, pues, manifestarle y además preguntarle es que además de consultarle, también se presta a tantos debates la realidad por la que está atravesando la Unión Europea en su conjunto, porque los dólares que van a financiar las guerras de estos 2 elefantes, de esta guerra de 2 ganadores, en la que, como bien decía usted,
la muerte está pasando más por el Donbass desde el 2014 en adelante, y desde el 24 de febrero en adelante la muerte está pasando por Kiev, por ese territorio ucraniano. Queríamos preguntarle cómo se prepara la Unión Europea en su conjunto, y conociendo usted los resortes de la economía y la realidad presupuestaria que va a tener España en lo adelante para poder financiar a costas de la inflación y de la crisis energética que está atravesando Europa ahora. ¿Cómo se prepara y cómo lo entendemos un presidente como Pedro Sánchez, que es también una parte solamente conformante de la OTAN? ¿Cómo se prepara España, la Unión Europea, y cómo lo analiza usted en el marco de esa medianera que están trazando esos dos elefantes, que, como ya sabemos, los elefantes se pelean fuera de su territorio? Siempre. Los grandes elefantes, esos grandes monstruos, se pelean siempre fuera de su territorio. Y están marcando la medianera mundial en el contexto de la nueva ruta de la seda. El día 4 de febrero de este año hubo una reunión muy importante entre China y Rusia, donde salió un documento muy importante que la gente no ha leído. Si lo hubiesen leído, se darían cuenta que ahí estaba por primera vez puesto blanco sobre negro, o negro sobre blanco, el tipo de mundo que unía, futuro que unía a China con Rusia. Estamos hablando de un documento estratégico. Yo no sé si ahí se discutió o no lo que pasaría 20 días después en Ucrania, pero es evidente que alguna relación, algo tendría que haberse hablado. Es decir, por decirlo de una manera u otra, las fuerzas que están preparando un nuevo orden internacional lo hacen ya sabiendo quién va a ser el enemigo y quién van a ser los amigos y a quién hay que ganar en esa partida política. Yo creo que Estados Unidos no hay más que leer sus documentos, ¿no? Los documentos que ellos hablan de estrategia de seguridad nacional, el documento que presentó no hace mucho el secretario de Estado norteamericano sobre el Indo-Pacífico. Acaban de presentar otro documento sobre África. Es decir, todo esto lo dicen, ¿no? Si no ocultan nada, es un lenguaje un poco civilino, diplomático, no dicen te voy a invadir, no dicen qué imperialistas somos, pero lo que dicen es el mundo que quieren y a quién se oponen, ¿no? Y es evidente que toda la estrategia norteamericana pasa hoy por derrotar a China. China es el objetivo principal, en un doble sentido. En el sentido de provocar un cambio de régimen, que siguen con esa idea, y hay un segundo elemento que es una estrategia de contención que está muy avanzada, político-militar en la zona, y de provocación. No es casualidad que en Taiwán se están siguiendo las mismas directrices de Ucrania, ¿no? Es decir, te van acorralando, te van llevando, te hacen una oferta, como decía el padrino, te hacen una oferta que no puedes rechazar, ¿no? Te van acorralando, te van metiendo en el problema de Taiwán y te obligan a una respuesta. Es decir, es un poco lo que decía un autor austriaco alemán, un estratega, von Lausen, que hay algún libro publicado de von Lausen en Argentina, por cierto. Un libro interesante, creo. Yo lo tendré dentro de unos días el libro, ya me lo han traído, de geopolítica, ¿no? Y von Lausen distinguía muy bien entre el agresor estratégico y el agresor operativo. Yo creo que Estados Unidos es el agresor estratégico, que esto ya lo cumplió
con Japón en Pearl Harbor. Los Estados Unidos, siempre que tienen un problema, siempre añoran Pearl Harbor, que es provocar a tu enemigo de tal manera que le obligue una respuesta. Pero claro, si tú provocas y tienes la fuerza para provocar, es que la correlación de fuerzas te favorece. Ese es el poder que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene la fuerza suficiente para acorralarte, para asediarte, para no dejarte respirar y luego que juegue en el territorio político, estratégico, comunicacional que él le interesa hacer. Al final es siempre una guerra defensiva para defender la paz mundial frente al agresor enemigo. Y esa estrategia, que yo creo que es decisiva, ya lo fue en los años 40, ahora mucho más, porque los medios están en tu casita, en tu cabecita, cada día y cada mañana, y muchas veces no te das ni cuenta. Entonces, en esa perspectiva es donde vamos a movernos ahora. Es decir, Estados Unidos tiene como estrategia global impedir que China sea capaz de ser un actor decisivo que controle Asia-Pacífico. Estados Unidos eso no lo va a consentir jamás. Robert Kaplan lo ha dicho recientemente también en otro libro que se llama Retorno de Marco Polo, donde lo afirma a rajatabla y con mucha fuerza. De hecho, Merkheimer, que es el teórico del realismo ofensivo, también siguiendo sus propias directrices, se puede entender muy bien lo que está ocurriendo. Estados Unidos no va, una vez que Estados Unidos ya controla el hemisferio occidental, no va a consentir ser expulsado del hemisferio oriental porque ahí es donde se define su poder. Entonces, desde esa perspectiva, las guerras que está organizando Biden son guerras que tienen como objetivo llevar a un cambio de régimen en Rusia y un cambio de régimen en China. Eso está escrito en un documento que se llama, no recuerdo ahora bien el nombre, pero que es un documento que salió en una publicación norteamericana que es sobre parafraseando a Keenan, ¿no? El largo telegrama, ¿no? Sabéis que Keenan en los años 40, cuando no era embajador todavía, pero era una persona influyente en la embajada rusa, envió un largo telegrama, creo que fue en el año 45, advirtiendo de que Rusia iba a ser el gran enemigo y que había que empezar ya a acosarlo, a prepararse contra él. Bueno, pues hay otro documento, creo que era en Atlantic Council de Norteamérica, donde se llama el largo telegrama. Bueno, pues en este largo telegrama se hace un análisis muy parecido al que yo estoy haciendo, no estoy innovando. Entonces, en ese análisis lo que te está diciendo es el momento ya de poner pie en pared, hay que frenar a China, hay que contenerla y hay que empezar a acosarla sistemáticamente. China será el gran problema de Estados Unidos. Y por tanto, cuanto antes empecemos a tomar medidas, antes la cosa se va a resolver. Por eso creo que el asunto está meridianamente claro. ¿Cómo está la situación española y europea? El gran problema que ha producido esta crisis es que la Unión Europea se ha convertido en el brazo político de la OTAN. Es decir, Europa ha perdido cualquier autonomía, cualquier posibilidad de tomar decisiones al margen de la OTAN y de Estados Unidos. De hecho, está propiciando una crisis económica gravísima en Europa precisamente por su alineamiento con los Estados Unidos. Es decir, el gran problema de las élites europeas es que son incapaces de tener una analítica y una política independientemente de los Estados Unidos. O sea, por decirlo de una manera así muy rotunda que evita largas explicaciones, la seguridad de Europa siempre estará relacionada con Rusia. O se resuelve, y pensar que se va a resolver aniquilando a Rusia es no tener ni idea de lo que estamos viviendo. Y eso va a significar un gravísimo problema para la Unión Europea y su futuro. Y para su gobierno.
cuando llegue el general invierno, que llegará ahora, se verán por un lado, con una inflación muy seria, con una posibilidad de una recesión económica internacional y con problemas muy serios. Terminarán teniendo problemas de desempleo no fáciles. Ya de hecho han caído algunos gobiernos, otros están muy débiles y pueden terminar cayendo. Lo que pase en Italia va a ser decisivo en el próximo tiempo. La debilidad de Alemania es permanente, la debilidad de Macron. Es decir, por lo pronto, lo que ha hecho Europa es propiciar una crisis económica. Yo creo que terminará propiciando una crisis de la deuda y luego ya, por último, una crisis política en cada uno de los estados. Una crisis política muy seria que va a poner en cuestión Europa misma y su futuro. Por una razón, si os fijáis bien, el eje franco-alemán deja de ser el eje dirigente de Estados Unidos. Y la dirección ya política de Europa está en la Europa del Este. Los que dirigen ya Europa es lo que llamaba Roland Rumsfeld la vieja nueva Europa. Es decir, la Europa verdadera, la anticomunista, la reaccionaria, la de derecha, la antirrusa. Esa es la Europa que va a ganar. Es decir, que era la otra periferia de Europa, es la que va a salir vencedora y el eje franco-alemán va a quedar sustituido, ese vacío, por una presencia mucho más fuerte de Estados Unidos y de los países del este que serán absolutamente reforzados en esta situación. Y por último, el problema es relativamente fácil de exponer, pero muy fácil como salida y como estrategia, ¿no? No fácil, perdón. Es fácil de exponer. Para la izquierda, para América Latina, para Bolivia, para Venezuela, para Argentina, ¿qué es mejor, un mundo unipolar o un mundo multipolar? Esa es la pregunta. O sea, yo cuando veo tantas discusiones en este mundo, ¿no? Sobre todo en América Latina, entre la izquierda latinoamericana, sobre el imperialismo ruso, sobre tal, me di cuenta de decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando, por favor? ¿De qué estamos hablando, por favor? O sea, uno puede hacer disquisiciones, pero el único imperialismo que hay de verdad es el imperialismo colectivo de la triada que decía el viejo Samir Amin. Es el único imperialismo, es el que marca el destino del mundo. Y los demás se sublevan contra él. ¿Que cada cual se subleva por razones diferentes? Pues claro que sí. Pero ese mundo da posibilidad a la izquierda que se recomponga. Lo que no da ninguna posibilidad de recomposición es el mundo unipolar. Lo voy a decir de otra manera. Oye, queremos que nos derroten de nuevo el mundo unipolar, que ya nos ha derrotado mucho. ¿Qué queda de la izquierda europea? ¿Qué quedan de los movimientos de liberación nacional? El único país la única zona del mundo donde se sigue luchando contra el neoliberalismo es América Latina. No hay perspectiva de lucha de izquierda de verdad fuera de América Latina. Entonces, lo que necesita la izquierda es un mundo que le permita respirar, resistir y reorganizarse. Y eso lo da el mundo multipolar. ¿Qué ocurre? Hombre, que a mí me gustaría que eso se fuese versallescamente, ¿no? Si queréis, hasta bailando el rigodón. Pero es que eso se va a hacer dramáticamente, con guerras, como siempre se ha hecho. El problema que tiene que hacer la izquierda, lo que tiene que hacer la izquierda es tomar nota, apostar porque el mundo unipolar se acabe y ganar posiciones estatales, políticas y sacar a relucir algo que antes era importante para nosotros, ¿no? Era el internacionalismo. Y yo creo que eso es lo que requiere esta etapa. Esta etapa requiere internacionalismo. Y eso requiere un nuevo orden internacional que valorice la soberanía popular, la independencia nacional, la economía autocentrada, los mecanismos de integración regional. Bueno, pues eso está en el documento de Putin y de Xi Jinping del día 4. Me diréis, ¿está diciendo de que son todos, que están por el socialismo y que no? Lo que estoy diciendo es lo que estoy diciendo.
que nos interesa un orden que se base en la soberanía popular, en la economía autocentrada, en la soberanía alimentaria, en la soberanía energética. Es decir, un mundo que les dé a las poblaciones más poder y que no se lo robe, que es lo que ha hecho el capitalismo financiarizado. Y por eso yo creo que estamos en un mundo, pues como todos los mundos, dramático, pero también abierto y posible, porque nos da la posibilidad de que si somos capaces de generar un movimiento a la vez pacifista y antiimperialista que unifique las naciones, los pueblos, podemos podemos conseguir que, y es la clave, que el fin de la hegemonía norteamericana no acabe siendo el fin de la humanidad tal como la hemos conocido. Omar, ¿querés comentar algo? Y tendría cosas para comentar, pero me parece que la lucidez de lo que hemos escuchado me abruma en el buen sentido. Ayer leía, porque una de las preguntas posibles la ha comenzado a responder en Monedero, porque podría preguntarle, ¿hay una Europa posible? ¿O qué Europa es posible? Y me parece que ya en parte ha comenzado a responder, porque durante cierto tiempo bastante importante, una parte muy importante de la izquierda europea ha ido detrás de esa integración capitalista europea que hemos visto o estamos viendo que ha conducido a este callejón. Ayer, leyendo a un historiador económico inglés, con primera formación en Alemania y que hoy profesionalmente trabaja en los Estados Unidos, Adam Tooze, un artículo muy interesante del diario Clarín aquí en Buenos Aires, donde dice cosas sobre el mundo y sobre Argentina, a pesar de la distancia manifiesta que media entre su vida cotidiana y el país, sacó a relucir marginalmente aquello de la destrucción creativa y la validez de la destrucción creativa como un proceso por el cual se vale el capitalismo para evolucionar. Y esa destrucción creativa llevaba por un lado a Schumpeter, pero también a Marx. Y por eso quien hacía la entrevista dijo, pero huele mucho a Marx, lo que nos está diciendo. Dijo, por supuesto. Ahora yo le preguntaría a Monedero, ¿sabemos lo que significa la destrucción creativa para el capitalismo? La versión casi positiva, uno podría decir, es la versión de Schumpeter. Tal vez la idealista. La realista es que las guerras son la destrucción creativa del capitalismo. El llamado orden de posguerra no es otra cosa que un orden surgido a través de la destrucción creativa de esa guerra imperialista. Creo que los marxistas o la izquierda también tienen su destrucción creativa, que no es precisamente las guerras, sino las revoluciones. Y Lenin ha sido un pensador que ha sintetizado eso para definir la época imperialista, una época de guerras y revoluciones. Y durante muchas décadas la izquierda occidental, podríamos decir, en gran medida ha abandonado la posibilidad o la perspectiva de la revolución como destrucción creativa. Me gustaría escuchar al compañero Monedero sobre ese proceso de destrucción creativa. Bueno, tú sabes que en la teoría marxista de la crisis, toda crisis significa una doble cosa inevitablemente, ¿no? Que es la desvalorización del capital y la reestructuración de las clases trabajadoras. Y la desvalorización del capital no es más que la destrucción de la fábrica, del capital constante o del capital o el del trabajo acumulado, que sería otra manera de decirlo. Entonces, desde esa perspectiva,
toda crisis económica es siempre una destrucción creativa. Otra cosa es la destrucción creativa, que es un poco lo que dice este autor, que es la destrucción creativa organizada desde el poder. Ahora se está organizando desde el poder esto que se llama el reset, y que Davos representa muy bien, con esto de las nuevas tecnologías disruptivas. Estas de las nuevas tecnologías disruptivas lo que hacen es eso. Son tecnologías que destruyen el terreno productivo y generan un nuevo terreno productivo. Y yo creo que el capitalismo está planificando esa destrucción porque entiende que hay que cambiar la sociedad cambiando las tecnologías y la organización económica y social del poder. Y yo creo que eso hace que los únicos revolucionarios que van quedando en el mundo son los neoliberales, ¿no? Porque nosotros en gran parte lo estamos dejando de ser y ya los únicos que hablan de revolución de verdad son ellos. Le ponen nombres más lindos, más bonitos, pero al final hablan de una revolución por venir que ellos organizadamente la van a hacer desde el poder del Estado, ¿no? Fijaros, para ser neoliberales, esto lo saben hacer bastante bien, usar el Estado a su servicio, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que estamos viviendo una etapa donde las nuevas tecnologías disruptivas se están imponiendo con enormes costes contra las clases trabajadoras, ¿no? Y yo creo que eso inaugura un viejo conflicto, que es el conflicto entre el cambio tecnológico y la sociedad organizada. Ese viejo conflicto, ¿qué nos viene a decir? Que el cambio tecnológico se puede usar para mejorar las condiciones de vida de la gente o se puede usar contra la gente y contra el movimiento obrero organizado. Ellos están planificando una organización tecnológica que golpee a las clases trabajadoras, que golpee sus condiciones de vida y salariales y que alumbren un mundo nuevo y diferente. En ese marco de reestructuración general, ¿por qué no pensar que la guerra es un instrumento bastante beneficioso que podría resolver algún otro problema del sistema, ¿no? Que es la crisis ecológica, ¿no? Hay quien piensa que la crisis ecológica se resuelve reduciendo radicalmente la población y dejando espacio libre a la naturaleza, entre comillas, salvaje. Es decir, tú vas abandonando espacio y les dejas a la naturaleza que se autogobierne con su propia dinámica y para eso tiene que haber territorios vacíos y así se recompone el equilibrio global del planeta. Estoy hablando de oída, pero fundamentalmente quiero decir que a ellos le dan vuelta a la cabeza, ¿no? Sobre los conocimientos siempre tienen uso alternativo, depende para qué y cómo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que estamos en un mundo donde la crisis ecológica y social, unido a la crisis geopolítica y a cambios tecnológicos radicales, podemos estar ante un mundo que va a cambiar muy sustancialmente y que va a generar problemas. Yo antes he puesto un problema que a mí me obsesiona, que es África, ¿no? Me obsesiona enormemente el futuro de África, ¿no? Pero claro, esa obsesión que siento por el futuro de África tiene mucho que ver también con el mundo europeo, ¿no? Es decir, cuando tú ves a miles de personas por razones perfectamente comprensibles, deseando dejar sus países y venirse a Europa, y las ves cómo están en manos de las mafias, o cómo se les trata, o cómo conviven con los poderes existentes, te das cuenta que es un problema muy serio. Y el país, el otro día Bill Gates, creo que era en Davos, decía una cosa muy seria, ¿no? Como veréis, yo suelo leer mucho a los del otro lado que no son el mío, porque aprendo más quizás que con los míos. Y Bill Gates decía una cosa interesante. Decía que el primer motor demográfico del mundo va a ser África en el próximo
en los próximos 100 años. Y en segundo lugar decía una cosa, que dentro de 30 años la mayoría de la pobreza del mundo, cito de memoria, estará concentrado en 2 países. La mayoría de la pobreza del mundo, en 2 países, en Nigeria y en el Congo. ¿Sabéis lo que significa para Europa, para los que estamos al otro lado del estrecho de Gibraltar, ¿no? Al otro lado, ¿no? Pues lo que es la presión demográfica sobre nosotros. ¿Cómo va a cambiar eso nuestras perspectivas? Y no nos engañemos, para la OTAN la presión demográfica es un objetivo político-militar de primera magnitud. Entonces, el gran problema que tenemos en Europa es que no solo hemos perdido la identidad a la izquierda, no solo que nos hemos convertido en una izquierda atlantista y que no tenemos un proyecto serio de transformación social, sino que a su vez hemos perdido el norte analítico. El problema es que o cambia las relaciones de dependencia económica y política entre Europa y África, o las cosas van a ir muy mal para el modo de vida europeo. Eso sí que es un suicidio de Europa, el no prestarle atención a África. Y pensar que poniendo un nuevo estado gendarme como Marruecos se va a resolver el problema europeo, es no tener ni idea de lo que se está ventilando en Europa y que nos pasará factura como nos está pasando. Es decir, que el otro día el Estado de Malí denuncie a Francia ante las Naciones Unidas porque está rearmando a las fuerzas yihadistas, nos dice muy bien de qué estamos hablando, de qué estamos hablando y de cuál es el poder de países imperialistas que van de buenos por el mundo santificando los derechos humanos y luego ser fuerzas no solo contrarrevolucionarias, sino que están agrediendo masivamente a pueblos enteros simplemente por un dominio geopolítico. Se enfadan mucho con China y lo entiendo, porque China le acaba de condonar la deuda a 17 países de África. Claro, dice, eso es demagogia. Oye, pues a los argentinos yo creo que eso de la deuda se la condonan es una demagogia ciertamente interesante, ¿no? O sea, si lo que ha hecho China recientemente, reestructurarle la deuda a 17 países, con una rebaja de miles de millones de dólares, pues claro, dice, es que tienen una gran penetración, pues claro que tienen gran penetración, como la tendrá el grupo Wagner o la tendrá Rusia con Algeria. ¿Cómo no la va a tener? Si encima están rearmando hasta los dientes a Marruecos y España jugando esa carta. Bueno, pues está servido el conflicto, ¿no? ¿Y qué harán? Pues que los países africanos, hartos ya de potencias colonizadoras que siguen intentando colonizar, pues le interesa, por razones obvias, no por internacionalismo proletario, pues el beneficio que puedan obtener de vender mejor sus materias primas o reindustrializarse o de generar infraestructura que le trae China o que le trae Rusia. El año que viene, y voy a estas últimas palabras, el año que viene se cumple medio siglo de vida y combate del Frente Popular para la Liberación del Sahara, el Frente Polisario. Nosotros seguramente, los compañeros lo saben, vamos a hacer en nuestra universidad seguramente algunas actividades respecto a ello. Y como Manolo trajo a cuenta lo de Marruecos, ayer leía algo que me sorprendía, cosas que uno sabe, pero que evidentemente omite. En un análisis de estadounidenses, un artículo de archivo del año pasado, había citas de un discurso de Obama donde Obama anticipaba la necesidad de este giro de la política exterior norteamericana, hablándole a sus militares allá por el año 2013-2014,
Pero la base material de ese giro estaba racionalizada por alguien que lo comentaba y dice: el occidente, vamos a entender el occidente estrecho, Estados Unidos, Canadá y Europa occidental, es apenas el 12% de la población del mundo. Es imposible pensar el dominio a futuro del resto de la humanidad por parte de ese estrecho occidente. Y hasta Occidente pensándolo, sí, hasta pensándolo en términos de casi ortodoxia economicista, por aquello de oferta y demanda, si el estrecho occidente tiene sobreoferta y ha pugnado por abrir mercados, incluso sobre la base de las armas, está claro que por el mismo desarrollo de las contradicciones ha llevado la oferta fuera de ese estrecho occidente y generando demanda real fuera de ese estrecho occidente. Lo que hemos tenido es el desarrollo en última instancia de China a través de un magnífico ejemplo de desarrollo desigual y combinado de los últimos 50 años. Por lo tanto, está claro que ese estrecho occidente está en problemas. Y que lo Eso lo pretenda decía muy resolver bien. ese problema sobre la base de la agresión militar solo puede conducir a un holocausto mundial. Es que el otro día yo señalaba, creo que en uno de estos artículos que habéis citado mío, señalaba a un conocido diplomático muy importante de Singapur, Mahbubani, que tiene un libro excelente sobre China, que es obligatorio a mi juicio de leer, en la cual este hombre decía una cosa muy importante, ¿no? Le decía: yo le aconsejaría que todas las noches, antes de acostarse, los dirigentes europeos dijeran conmigo lo siguiente: solo somos el 12% de la humanidad. Solo somos el 12% de la humanidad. Si el G7 se entera de una vez por todas de que son solo el 12% de la humanidad, que su papel en el mundo será cada vez más residual y que la clave es alumbrar un nuevo orden internacional más plural, más inclusivo, más justo, o se comprometen con eso o como tú dices muy bien, la alternativa es ¿cuál? Pues la que tú has dicho, ¿no? Un holocausto nuclear. Es decir, estar trabajando en una pendiente, en una cuerda floja entre el invierno nuclear y el infierno climático, que se retroalimentan cada vez más fuertemente, ¿no? Yo creo que es ahí donde estamos. Y ahí me gustaría no terminar este conversatorio sin darle algo positivo, ¿no? Para nuestros mundos, ¿no? Y especialmente también para América Latina. Entonces, yo creo que hay un mundo que ganar que está delante de nosotros, que es positivo, que es: vamos por primera vez en mucho tiempo a alumbrar una victoria global, que es la transición a un mundo multipolar, que tiene problemas muy fuertes, claro, y de definición futura también, pero ese mundo da más posibilidades, más margen de maniobra y más capacidad de intervención a los pueblos, a los que luchan contra el neoliberalismo, a los que luchan contra el dominio imperial, a los que se oponen al neoliberalismo mundial. Y yo creo que eso es lo que nos viene ahora. Y yo creo que eso es positivo. ¿Qué ocurre? Claro, a mí me gustaría que eso lo pudiéramos hacer pues tomándonos una cervecita, pero no será así. Eso siempre ha sido, un viejo decía aquello de la partera de la historia, ¿no? Es dramático la partera de la historia, pero al final lo que tenemos que hacer nosotros es lo que hizo el movimiento obrero organizado siempre, ¿no? Una lucha pacifista, una práctica seria del internacionalismo, liberarse donde se pueda uno como se pueda, es decir, por vía democrática o por lucha armada, y conducir a una lucha antiimperialista lo más fuerte posible.
los pueblos tienen que intervenir, y para los pueblos es mejor un orden multipolar, diverso, plural, inclusivo, y sobre todo algo fundamental, que es que los blanquitos no somos el mundo. Es que no somos el mundo. Es que es bueno que el mundo se represente en su radical pluralidad, que aparezcan viejas culturas y civilizaciones como China, como la India, como Indonesia, como Filipinas, como Corea, ambas Coreas, como Japón. Es decir, que aparezcan el mundo en su radical pluralidad, pero también Centroamérica, pero también América del Sur, que aparezca también nuestra pluralidad lingüística, cultural, que aparezca también los pueblos originarios y sus verdades históricas. Es decir, todo eso hay que hacerlo de una manera que evite un holocausto nuclear que podía ser el último para esta especie. No para la vida, sino para esta especie. Y el planeta también tiene derecho a expulsarnos si nos portamos mal. Bueno, a ver, ¿hay una última pregunta que ustedes quieran hacer al compañero Monedero? Acá llegaron 2 o 3 preguntas de estudiantes, pero que están ampliamente desarrolladas ya por Manolo. Sinteticemos porque lo estamos agobiando. No, a mí no me... No, aquí ten en cuenta que van a dar las 7 de la tarde. Bueno, estamos razonablemente bien, y dentro de un ratito, sobre las 8:30, cuando se acabe ya el calor, me iré a pasear y a tomarme un vinito serio de verdad a vuestra salud. Muy Me bien. voy a tomar un albariño, un vino gallego de blanco extraordinario. Me tomaré a vuestra salud un albariño. Y hago esto también para hacer propaganda de mi país. Yo soy español y me encanta hablar de mis vinos y de los vinos de España. Mire lo que son las casualidades. Yo soy de familia española y hace un par de semanas atrás, en una de nuestras reuniones, se hablaba del vino albariño y el furor del vino albariño hoy en Buenos Aires. Sí, claro, que vosotros sois, no sé si la sexta o no sé qué provincia gallega ya seréis, ¿no? Pero bueno, porque ya hemos cambiado mucho todo, ¿no? Pero el albariño es fundamental, bien fresquito ahora, y si es con un buen marisco, la cosa ya se complica hasta lo fáustico. Llegamos ya al híbrido